Muy buenas tardes, queridos alumnos de practicatest.cl. En este momento empezamos a hablar, ¿cierto?, de técnicas de conducción. En realidad seguimos hablando de técnicas de conducción, que esta sería ya la última clase, ¿cierto?, de este tema. Mañana nos toca revisar otro tema que tiene que ver con la seguridad activa y pasiva en los vehículos, ¿cierto? Y entonces vamos a empezar, ¿cierto?, en esta parte de esta lección. Ya esta lección es bastante larga, normalmente no la vemos así como completa, sino que tratamos de ver las partes más importantes, ¿ya? Entonces dice, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, ¿ya? Para empezar, este es un ejemplo, ¿ya? Nosotros ya hablamos acerca de el tema de adelantamientos, ¿ya? Y hoy día vamos a recordar un poquito lo que dijimos, ¿cierto?, en clases anteriores. Y vamos a tomar este ejemplo que es bastante sencillo de entender, ¿ya? Lo primero es que dice que nunca adelante a su propia razón. Dijimos en la clase anterior que la razón es esto que nos dice, ¿cierto?, que nos advierte internamente de que algo puede estar mal, de que lo que estamos haciendo puede ser un poco incorrecto, ¿ya? Como esto es así, ¿cierto?, vamos a decir que nunca debemos dejar de tomar en cuenta a nuestro yo interno, por decirlo así, ¿ya? A veces queremos hacer un negocio y nos dicen, este negocio podría salir mal, lo pensamos dentro de nosotros, pero no le hacemos caso y efectivamente el negocio sale mal, ¿ya? Lo mismo pasa en la conducción. Si yo quiero adelantar, si yo quiero adelantar, y este adelantamiento pudiera ser peligroso por cualquier motivo, ¿cierto?, entonces mejor no lo hago. ¿Qué motivos podrían hacer peligroso un adelantamiento? Por ejemplo, el estado de la calle. Vemos que la calle por donde nosotros pretendemos adelantar está un poco irregular, ¿cierto? Entonces, eso es peligroso, ¿ya? Que donde queremos nosotros adelantar tenga línea continua, peligroso. Que cuando nosotros queramos adelantar, vemos que viene de frente un vehículo, también es peligroso, como pasa en este ejemplo que está acá, ¿ya? Dice, ejemplo, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. 1. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, ¿ya? El accidente es un hecho. Entonces, nosotros tenemos que pensar, ¿cierto?, en que acá hay muchos datos involucrados. Esos datos no es posible que nuestro cerebro los pueda procesar de tal forma de nosotros obtener una respuesta certera y saber que sí vamos a poder, ¿cierto?, adelantar o cumplir, ¿cierto?, con lo necesario para no chocar. Imagínense, suponga que usted circula a 90 km por hora. Ahí está el primer dato. Primer dato. Segundo dato. Tercer dato. Cuarto dato. Quinto dato. Sexto dato. ¿Ya? Y acá, ¿cierto?, nos podemos dar cuenta de que tenemos 6 datos que tendríamos que analizar en el segundo, ¿cierto?, en el cual estamos decidiendo si vamos a adelantar o no.
no puedo saber, aquí nos dicen la velocidad a la cual se desplazan los vehículos. Yo no puedo saber a qué velocidad se desplaza el vehículo que viene de frente a mí, ya, porque no tenemos la capacidad de poder medir la velocidad, los seres humanos. Ya, en nuestro vehículo lo podemos ver, pero lo vemos porque nos está entregando ese dato a un instrumento, no porque nosotros sintamos que vamos a tal velocidad, ¿ya? No tenemos esa capacidad. Entonces, si viene un vehículo de frente, simplemente usted no adelante. Si viene un vehículo de frente, simplemente usted no adelante, ¿ya? Eso es lo más apropiado. Luego, tengo la separación entre vehículos. Dice, cuando circulen por la vía 2 o más vehículos sin propósito de adelantar en el mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo, ingresando sin peligro en dicho espacio. 3.10. Conducción en curva. Pero antes, me pasa eso que a veces me adelanto un poquito, disculpe. Antes de seguir en el tema de conducción en curvas, les voy a hablar un poquito de las separaciones entre los vehículos. Ya leímos, ¿cierto?, lo que decía el texto, pero lo vamos a tratar de explicar de una forma más sencilla y más comprensible. Si nosotros, ¿cierto?, aquí nos dice que entre el espacio que debo dejar entre mí y el vehículo que va delante de mí, debe ser tal que un vehículo pueda ingresar con facilidad y obviamente sin provocar un accidente, ¿cierto?, sin topar a nadie. Entonces, ¿será suficiente el espacio de un auto, como algunas personas dicen? Yo, a mi entender, creo que no. ¿Ya? Yo trato siempre de dejar una distancia, obviamente depende de la velocidad, hablemos de una distancia en carretera, por ejemplo, donde uno va relativamente rápido, 100 kilómetros por hora. Por lo menos, una distancia de unos 3 autos. ¿Ya? Pensando en que un vehículo se meta en ese espacio y que aún así le quede espacio hacia adelante y le quede espacio hacia atrás. Ahora, cosa muy importante es que cuando un vehículo te va adelantando, tú estás obligado, ¿cierto?, a colaborar con la maniobra de esa persona. No puedes, por ejemplo, bloquear el tránsito de ella, ¿ya? No puedes acelerar cuando el vehículo ya va al lado tuyo, ¿ya? No puedes acelerar cuando el vehículo ya está al lado tuyo, como impidiéndole el paso, ¿ya? Eso es súper importante. Siempre actuemos como si fuéramos todos los que estamos en el tránsito una sola cosa, ¿ya? No compitamos. ¿Por qué? Porque la calle no está hecha para competir. Si usted quiere competir y ver quién es el más rápido, quién es el mejor, vaya a una pista de carrera, ¿cierto? Pague un rato de circuito y va a rodar en su auto. Ahí hay algunos circuitos disponibles en Chile que permiten que usted pueda ir y girar, ¿cierto? Pagando, obviamente, el derecho a pista, ¿ya? Entonces, es muy importante el tema de la separación, chiquillos, ¿ya? Cuando hay accidentes se juntan varias cosas, por ejemplo, ir rápido y más encima ir muy cerca de los vehículos que van adelante tuyo. Si yo o no voy rápido o no voy cerca, es
o crecen las probabilidades de que no pase nada. Entonces, debo tener conciencia de que esto de la separación es muy, muy importante. Respetar la velocidad, respetar la separación entre vehículos, tratar de mantener una buena distancia de todos y de todo, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, que hay una parte en donde tengo que pasar por debajo de un puente, y ese puente tiene unos pilares que lo soportan, en vez de pasar muy cerca del pilar, paso lo más alejado posible del pilar, ¿ya? Obviamente respetando las normas del tránsito, las calles y todo eso, ¿ya? Pero es muy importante que yo pueda siempre, mantenerme lo más alejado posible de todo. De los mismos peatones, ¿ya? Yo no puedo pasar muy cerca de un peatón, porque un peatón es muy fácil que cambie de dirección, un ciclista es muy fácil que se vaya un poquito hacia el lado. Y si yo voy pasando muy cerca del ciclista, también mi aire le va a afectar al ciclista, por ejemplo. ¿Ya? Entonces es súper importante, chiquillos, que nos mantengamos lo más alejados posibles de la mayoría de las cosas. 3.10. Ahora sí vamos a hablar de la conducción en curva. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. ¿Ya? Leámoslo de nuevo. Un vehículo se aproxima a una curva. Perdón, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. ¿Qué quiere decir esa primera línea? Que cuando usted vaya en la moto va a tender siempre a seguir en la dirección que viene. Si usted quiere doblar, la moto tiene que hacer un esfuerzo para doblar e ir cambiando de dirección. ¿Ya? Entonces voy a tener que dominar la fuerza que quiere ir hacia adelante y la fuerza que está llevando la moto hacia el lado. Dice que la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, ¿qué es la fuerza centrífuga? Cuando yo empiezo a girar, ¿cierto? Aparece de inmediato una fuerza que se llama fuerza centrífuga o fuerza lateral. ¿Qué hace esta fuerza centrífuga? Empuja la moto de un lado hacia el otro, tratando de llevarla hacia la parte externa de la curva, siempre. ¿Ya? Siempre va a tratar la moto, cuando vamos girando, de tratar de irse lo más afuera posible de la curva, lo más al borde externo de la curva siempre. Si la curva va para allá, la moto va a tratar de desplazarse en ese sentido. Si la moto viene para acá, la moto va a tratar de desplazarse en este sentido. ¿Se entiende? Entonces dice que la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende, esto es súper importante lo que dice aquí. Entonces esta fuerza centrífuga o esta fuerza lateral depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que es la curva. Entre más cerrada la curva, entre más pronunciada, cerrada nos referimos a que aquí tengo una curva, esta curva es más cerrada, esta curva es menos cerrada, ¿ya? Entre más cerrada sea, más se va a intensificar la fuerza centrífuga. Y además de ello, entre más rápido pase por la curva, también la fuerza centrífuga va a aumentar y va a ser difícil que pueda dominar la moto. ¿Ya? Entonces, ojo con eso también. Para enfrentar
el manejo, no, perdón, me faltó una parte, dice, un buen consejo es que reduzca la velocidad antes de la curva, ¿ya? Eso ya lo habíamos hablado un poquito en estas clases, ¿ya? Siempre debo reducir, es más que un consejo, es más bien una obligación, ¿ya? Siempre debo reducir lo más posible la velocidad en el paso por curva, ¿ya? Siempre debo reducir lo más posible la velocidad en el paso por curva. La frenada, para reducir la velocidad, siempre lo ideal es que se haga antes de empezar a circular por la curva. Siempre. ¿Ya? Súper importante. Y luego dice que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. ¿Ya? De por sí, ¿cierto? Tú entre más alto vayas, la fuerza centrífuga más te va a afectar. Si yo llevo un camión, ¿cierto? Que va cargado hasta arriba, ¿ya? Al ir doblando es más fácil que el camión se dé vuelta, ¿ya? En cambio, entre más bajo vaya mi punto de equilibrio, ¿cierto? Menos me va a afectar la fuerza centrífuga, aunque no lo crean. No es lo mismo que yo vaya erguido en la moto a que yo vaya echado sobre el estanque de la moto, ¿cierto? Cuando voy doblando. Entonces, mucho ojo también con eso. Ya es importante ir lo más aplastado posible, se podría decir, en una curva, con el objetivo de poder hacer que la fuerza centrífuga me afecte lo menos posible. Ya. Luego dice que para enfrentar el manejo en una motocicleta, para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? El punto de fuga es donde el borde externo de la calle con el borde interno de la calle se juntan y de esta forma, ¿cierto? Yo voy a poder saber qué tan cerrada es la curva. Si yo veo un camino que es recto, ¿cierto? Lo veo hacia adelante, voy a ver que adelante se va a juntar, ¿cierto? El camino. Pero si yo veo una curva, ¿cierto? La curva está así. Entre más cerrada sea, más rápido se va a juntar el borde externo con el interno de la curva. Y más cerca de mí lo voy a ver. En el fondo, diría que otra forma de entender una curva es que entre menos calle de la curva vea, menos espacio vea de la curva, esa curva es más cerrada. Mientras más se esconda, ¿cierto? Esa curva va a ser más cerrada. Si yo veo una curva y la veo completa la curva desde que empiezo y hasta que salgo, desde que empiezo veo la entrada y la salida de la curva, es muy probable que esa curva no sea tan pronunciada. ¿Ya? Pero si yo veo muy poquito, veo solamente el pedacito que está delante mío y ahí empieza la curva y no se ve cómo termina, es muy probable que esa curva sea muy pronunciada. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ya? Dice que para enfrentar el manejo de la motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. Ya sabemos cuál es el punto de fuga, ¿cierto? Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto al inicio, ¿ya? Por eso es tan importante que tú tomes la curva a la velocidad más reducida posible, ¿ya? Obviamente tratando de
mantener una velocidad acorde con el tránsito también. Ya no nos vamos a ir a 10 kilómetros por hora y vamos a llevar tremendo taco, por decirlo así. Ya, cuando a lo mejor perfectamente podemos hacer esa curva a 30 kilómetros por hora. Eso va a depender de la curva, pero siempre a una velocidad reducida, contenida, que me permita que yo sepa que a esa velocidad voy a alcanzar a reaccionar, ¿cierto?, en caso de algún imprevisto. Dice que el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que puede ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor en cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que está describiendo. Siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. Esto es, velocidad y trazado a seguir al circular por ella. Súper importante. Si bien es cierto, muchas veces uno se va como al tema de las técnicas más racing, ¿cierto? Debemos entender que no siempre, o sea, debemos entender en realidad que no estamos en una carrera, para empezar, ¿ya? En una carrera se busca una línea que sea lo más rápido posible, ¿cierto?, para tomar la curva. En este caso, también debemos saber por dónde queremos que pase la moto, ¿ya? En qué parte nos vamos a abrir un poquito más, en qué parte nos vamos a cerrar un poquito más, ¿ya? Pero es muy importante que tratemos de mantener la moto, ojalá por el centro de la pista, ¿ya? ¿Por qué? Porque yendo al centro de la pista, usted va a tener un poquito de margen hacia la derecha y un poquito de margen hacia la izquierda para poder tomar la curva y desplazarse, ¿ya? De esta forma, ¿cierto?, va a tener mayores probabilidades de poder hacer algo para evitar un choque, por ejemplo, ¿cierto?, evitar una caída, que si fuera por el borde externo o pegado al borde interno, en el que no te va a quedar mucho margen para uno de los dos lados. Para un lado te va a quedar mucho margen y para el otro no te va a quedar nada, ¿ya? Ahora, mucho que después que ustedes anden en moto, si es que hay alguien acá escuchando que ya anda en moto, va a decir que se pega a un lado y así le queda todo el otro lado disponible para poder irse abriendo, ¿cierto? Pero recordemos que el consejo acá es que su velocidad sea tal que usted pueda mantener su moto, ¿cierto?, dentro del camino y relativamente al medio del camino, al medio de la vía. Recuerde que en lo posible debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre, después del punto de inicio. Si es necesario frenar mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero, en gran medida, y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria, en casos de emergencia o de que se cierre más la curva, ¿cierto? Si al virar, ¿ya?, o usted, ¿cierto?, también podemos tomarlo desde el punto de vista de que usted puede cerrar un poquito más la curva utilizando un poquito el freno, ¿ya?, trasero. ¿Por qué? Porque cuando usted frena una curva va a ir doblando, ¿cierto?, y va a frenar. Si la rueda trasera se desplaza, se va a desplazar hacia el borde interno y la punta de la moto va a quedar mirando más hacia el borde interno,
La rueda trasera se va a desplazar hacia el borde externo al frenar, estamos hablando hacia el borde externo de la curva, y la punta de la moto se va a desplazar hacia, o va a quedar mirando en realidad hacia el borde interno de la curva. Entonces eso va a permitir que usted pueda describir un giro más cerrado también en la moto, ¿ya? Así que ojo con ello también. Luego, si al virar la rueda trasera resbala, gire cuidadosamente en el sentido de la patinada, ¿ya? Esto son técnicas así como igual un poquito avanzadas, ¿ya? Pero es importante que nosotros pudiéramos, ojalá, practicar estas técnicas, ¿cierto? Importante que nosotros ojalá pudiéramos practicar estas técnicas de la forma más controlada posible, por ejemplo en un circuito, por ejemplo en un curso de manejo práctico, ¿cierto? Ya que estamos viendo acá en gran parte de la teoría, es importante que ustedes puedan también, ¿cierto? Poder, si tienen la oportunidad, tomar clases prácticas en las que les van a enseñar a acelerar, les van a enseñar a frenar, les van a enseñar a pasar cambios, ¿cierto? De la mejor forma posible. Pero una de las cosas más importantes es que les van a enseñar a doblar, ¿cierto? Y a frenar con contundencia sin estar en estado de pánico, ¿ya? Sin asustarse tanto, ¿ya? Y de esta forma, ¿cierto? Van a poder tener la posibilidad de poder obtener mejores resultados cuando ustedes manejen su moto y cuando estén también en situaciones relativamente límites, ¿ya? Debe mantener siempre el trazado dentro de la pista que le corresponde. Es por eso que se hace necesario llegar a la curva a una velocidad reducida. Un exceso de velocidad puede producir tomar la curva muy abierta, cambiarse de pista y, lo más grave, chocar con otro vehículo en contra o con las barreras de contención. Chocar con un vehículo en contra o chocar con una barrera de contención, chiquillos, ya es muy grave, ¿ya? Si nos salvamos de eso es porque simplemente Diosito es grande y todavía no nos queda arriba, ¿ya? Pero recuerden, las barreras de contención no están hechas para contener motociclistas, ¿ya? Actúan como un verdadero cuchillo cuando una pierna, por ejemplo, de un motociclista se encuentra con ella. ¿Ya? Conozco varios ejemplos, hay ejemplos famosos de motociclistas famosos, ¿cierto? Que han tenido encuentros con las barreras de contención y la verdad es que no salen nada bien. Lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda y en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad, ¿ya? Eso siempre es adaptable, por decirlo así. Ya, si usted ve que el centro de la pista está súper sucio, obviamente no va a hacer caso a esta recomendación y se va a ir por el ladito que esté más limpio, ¿cierto? Porque una moto andando sobre arena suelta, por ejemplo, es bastante peligroso. Conducción con acompañante. El pasajero viaja igual de expuesto. Por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario: casco, guantes, botas y chaleco. El pasajero se debe subir la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma y el conductor se encuentre preparado, con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza, ¿ya? Entonces estamos hablando ahora de conducción con acompañante. El pasajero, dice, vamos a volver a leer, pero esta vez, ¿cierto?, analizando punto por punto.
El pasajero viaja igual de expuesto, por eso debe ir igual de protegido con el equipo necesario, casco, guantes, botas, chaleco, etc. ¿Ya? Siempre cuento esto porque me gusta cómo fue mi historia con mi señora. ¿Ya? Cuando yo conocí a mi señora, estaba en el máximo fanatismo de la moto, ¿cierto? No tenía la moto hace un tiempo, pero no tanto tiempo. Entonces estaba en el máximo fanatismo ahí de la moto. Y la forma que yo tuve para decirle a mi señora que realmente me importaba era que la tomé de la mano y le fui a comprar su primer casco. ¿Ya? Un casco para ella, un casco de su medida, un casco que cumplía las normas de seguridad, etc. ¿Ya? Cuando estuve de cumpleaños le regalé un par de guantes, ¿cierto? También para su medida, para ella y todo eso. Luego la ayudé a comprarse una chaqueta de moto, ella puso una cuarta y yo puse otra. De esa forma ella se pudo ir enterando de que en verdad ella me importaba. ¿Ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Tú no puedes exponer a la persona que llevas contigo a que salga mal herida en un accidente de moto. ¿Ya? Mínimo, si voy a tener una persona que va a estar siempre andando conmigo en la moto, mínimo que se equipe igual que tú, ¿ya? Y no con tu casco, porque tú también tienes que estar equipado, sino con su casco, ¿ya? Existe equipo de moto que no es tan caro, ¿ya? No es necesario que nos equipemos con 10 millones de pesos encima, no, pero hay cascos que son un poco más accesibles, por ejemplo, y que de igual forma cumplen con las normas de seguridad, cumplen con las certificaciones, etcétera, ¿ya? Con las clasificaciones, las pruebas y todo eso, ¿ya? Entonces, si usted va a andar con una persona regularmente, esa persona tiene que equiparse, independiente cómo lo hagan. A veces uno no le alcanza para comprarle todo el equipo a la persona que anda con uno, pero buscar la forma de poder hacerlo. Ya por último, quizás no para el casco, pero para los guantes, las chaquetas, también se puede usar el mercado de segunda, ¿cierto? De segunda mano, y buscar qué nos puede ayudar o con qué nos podemos encontrar para poder equipar, ¿cierto?, a esta persona. ¿Ya? Cosa que no la primera caída quede mal herida, ¿cierto? O mal herido. Entonces, es muy importante, chiquillos y chiquillas, que el equipamiento de moto sea un equipamiento apto, ¿cierto?, para cualquier persona. Ya, entonces, para empezar, el pasajero debe estar protegido de la misma forma que el conductor, ¿ya? Misma calidad, ¿cierto? Mismo grado de protección, los dos. Y obviamente el conductor siempre debe ir bien protegido, o sea, ya para cumplir la norma vamos a ir los dos sin casco, ¿ya? Eso obviamente no vale, ¿ya? Los dos tienen que ir con todo su equipamiento completo en lo ideal. El pasajero, ¿ya? Se debe subir en la motocicleta una vez que esté encendido el motor de la misma. Y el conductor se encuentre preparado con ambos pies en el suelo y el freno delantero apretado con fuerza. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco con que cuando he hecho andar la moto, a veces la moto puede estar enganchada, ¿cierto? Puede pegar un empujón hacia adelante. No sé, la mala suerte puede que he hecho andar la moto y como que sale andando, ¿ya? Entonces, para evitar eso, le echa a andar solo el conductor y si llega a pasar algo, el conductor, si está solo sobre la moto, va a tener mayores probabilidades de poder hacer algo, ¿cierto? Y que nadie salga lastimado o herido, ¿ya? Entonces, por eso el pasajero debe subirse a la moto una vez que ya la moto está lista, por decirlo así, para empezar a andar, con su motor en marcha, etc. ¿Ya? El conductor debe tener ambos pies en el suelo. ¿Por qué? Porque una moto al irse hacia un lado llega a un punto, ¿sí? Digamos que la moto está
parada, ¿ya? Si va así, hasta por ahí más o menos la vamos a poder detener, pero llega un punto, ¿cierto?, en el que se baja mucho y ya no hay cómo detener y termina cayendo al suelo. Y si el conductor no es muy alto, el conductor también termina cayendo al suelo junto con la moto. Entonces, mucho ojo con eso, queridos alumnos y alumnas. Dice que el pasajero se debe subir por el lado izquierdo apoyándose en el hombro del conductor y con el pie izquierdo en la estribera pasando la pierna derecha sobre el asiento de la motocicleta. Se debe sentar lo más adelante posible ahorcadas y sin invadir la zona del conductor. Se debe agarrar y sujetar con firmeza a los asideros correspondientes instalados en la motocicleta. Mantener en todo momento los pies encima de las estriberas, incluso una vez que la motocicleta se ha detenido. ¿A qué se refiere eso? El pasajero, si nosotros paramos en un semáforo, no puede bajar los pies y dejarlos en el piso, dejarlos colgando, porque hay un riesgo de que alguna parte móvil de la moto pueda aplastar o atrapar un pie del pasajero, ¿ya? O que el pasajero tenga el pie en el piso, por ejemplo, y la moto parte y el pie queda atrapado entre el piso y la moto. ¿Ya? Eso también podría pasar. A veces cuando digo estas cosas la gente dice, por ejemplo, pero si los pies no llegan al piso. Sí, en su moto no llegan al piso los pies, pero hay motos en las que sí, ¿cierto? Tanto el conductor como el acompañante podrían tener los pies en el piso cuando la moto está detenida. ¿Ya? Se enfoca, recuerden que estos consejos se enfocan para todas las motos, ¿ya? Por eso es que a veces uno puede encontrar alguna cosa que no entiende mucho, ¿ya? Pero véanlo desde ese punto de vista. A lo mejor en cierta moto no, pero en la mayoría sí. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o parte móviles de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella, ¿ya? Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, porque el tubo de escape está muy caliente y si usted lo toca, se quema. Si usted lo toca con el pantalón, se quema el pantalón y así, ¿ya? Y la cadena y todo lo que se pueda mover, porque obviamente si nos atrapa alguna parte, obviamente vamos a tener un problema. Tenga en cuenta la posición del tubo de escape, la cadena o parte móvil de la motocicleta para no quemarse o introducir alguno de los pies dentro de ella. Debe permanecer siempre detrás del conductor, sin salir por sus costados y dejarse llevar sin ofrecer ninguna resistencia a la hora de inclinarse a medida que él lo hace. ¿Ya? Ojo, aquí no está diciendo que el pasajero se debe inclinar, simplemente no debe ofrecer resistencia. Esto nos pasaba también con mi esposa actual, digamos que lo que yo les conté luego se transformó en mi esposa. Entonces, cuando yo iba en la moto, en un momento ella como que se quiso inclinar también. Eso provocó que la moto como que tambaleara, ¿cierto? La desestabilizara, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero sí nos asustamos, ¿ya? Entonces, cuando yo le dije que qué había pasado, ella me dice, no, que lo que pasa es que como había que inclinarse, yo me incliné también. Una cosa así me explicó, ¿ya? Y yo le dije, ya, mi amor, no importa, pero mira, de aquí en adelante no hagas nada. Simplemente relájate, nada más. Relájate, afírmate y nada más. Cuando la moto se incline, tu cuerpo se va a inclinar solo con la moto. ¿Ya? No es necesario que el pasajero se incline ni que mueva el casco hacia afuera, ¿cierto? No. Simplemente el pasajero sigue el movimiento de la moto y el movimiento del conductor, y es el conductor el que se inclina un poco más en algunas ocasiones. ¿Ya? Siempre tener en consideración que no es lo mismo ir solo que ir con acompañante o con mochila, como le decimos los motociclistas, ¿cierto?
a el acompañante o la polola, ¿ya? O el pololo, dependiendo, ¿cierto?, lo que tengan ustedes, o dependiendo del caso, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Muy importante que también en este mismo punto, que el copiloto no tiene que salir por los lados. ¿Por qué? Porque a veces uno pasa justo por una parte y si el copiloto va un poquito inclinado hacia el lado, ¡pum!, le va a pegar y lo va a botar de la moto y puede ser también una lesión o un accidente grave. Evite hablar con el conductor y hacer movimientos bruscos. En trayectos largos debe hacer paradas frecuentes, ¿ya? El tema de hablar con el conductor, con la modernidad está solucionado. ¿Por qué? Bueno, solucionado entre comillas. ¿Por qué? Porque existen en la actualidad los intercomunicadores. Ya hay de bien buena calidad, otros no tanto, ¿cierto? Pero hay de varios precios. La mayoría sirven para algo, ¿ya? Pero ¿a dónde quiero llegar con esto? Perdón. ¿A dónde quiero llegar con esto? No puedo pretender ir conversando igual que en un auto, en una moto. Si tengo intercomunicadores, que son como unos audífonos y micrófonos que se ponen por dentro de los cascos, si tengo intercomunicadores, va a ser más fácil, por supuesto, que podamos interactuar un poco más, ¿ya? Si no los tengo, no nos vamos a escuchar nada mientras vayamos en la moto. Una, porque tenemos los cascos puestos, ¿cierto? Y dos, porque la moto va sonando el motor de la moto y va sonando el viento que va pasando alrededor de nosotros. Para ello, el mejor consejo es tratar de hacer un lenguaje simple, pero que incluya gestos o por ejemplo, tocarle el codo, ¿ya? El motociclista que va adelante, ¿cierto?, va en esta posición, ¿cierto? Y el motociclista que va atrás, obviamente, o sea, el acompañante va atrás, por ejemplo, le toco el codo derecho y significa que quiero ir al baño. Le toco el codo izquierdo y significa que vaya más lento, ¿ya? Le toco una pierna, ¿cierto? Y significa que quiero comer, no sé, cosas así, ¿ya? Pero no ir gritando, oye, no, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? Que hagamos esto, hagamos lo otro, porque no se va a entender nada y eso puede distraer al conductor y un conductor distraído es un conductor peligroso, ¿cierto? Que puede provocar algún tipo de accidente. Dame un segundo, por favor. Posición del pasajero. Ya estamos cerca del fin de esta clase. Posición del pasajero. Para que una motocicleta pueda llevar un pasajero de manera segura, debe tener asideros o correas para que se pueda agarrar. Ya, súper importante. Si la moto no tiene correas o asideros donde el pasajero se pueda agarrar, lo más fácil es que se agarre de la cintura del conductor, de la cintura, no de los hombros ni de ninguna otra parte, de la cintura, ¿ya? En caso de no tener, lo mejor es pasar ambas manos alrededor de la cintura del conductor y apoyarse en el depósito de combustible, ¿ya? El tema del depósito de combustible es principalmente para las motos deportivas, ¿ya? En el cual el copiloto o la copiloto va como hacia adelante, ¿cierto? Y puede ir afirmado o afirmada en esa zona, ¿ya? No en todas las motos es tan práctico, pero sí lo que más se usa es que si ese es el caso, que se afirme del conductor sin afectar, ¿cierto?, el movimiento de los brazos o de las piernas del conductor. El conductor maneja con todo el cuerpo de la cintura hacia arriba y con las piernas
podríamos decir que de la rodilla hacia abajo principalmente, ¿ya? Sujeción del pasajero, dice. Es conveniente una sujeción firme, sobre todo cuando el estado de la superficie o carretera es problemático y presenta mal aspecto, al encender la motocicleta y continuar con la marcha después de haber estado detenidos, cuando se vaya a realizar movimiento o maniobras bruscas. Es súper importante, alumnos, yo les voy a decir que, por favor, no lleven niños que sean muy pequeños, que no se puedan afirmar, ¿ya? Existen como unas correas para amarrar a los niños más chicos, pero imagínense se caen con esas correas y el niño en la espalda, ya no lo considero muy seguro. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien, ha llegado esta clase a su fin. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Espero que estén muy bien. Chao, chao, nos vemos, que estén muy bien.